Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos al primer día de la escuela parroquial de la parroquia de Zarcero. Ya el padre Henry nos hacía la introducción y la invitación. Esperemos en Dios que esto sea una oportunidad de aprendizaje y para que nosotros podamos acercarnos a ustedes de una forma un poco distinta, pero siempre con mucho cariño. Quisiera saber si me dejan por favor en los comentarios si me están escuchando bien para solucionar unos posibles errores. Muy bien, vamos entonces a iniciar con nuestro primer día, que corresponde en la primera entrega de una serie de catequesis cristológicas para poder nosotros comprender y acercarnos un poco más a quién es la persona de Jesucristo y cuál es la importancia que tiene para nosotros en la vida. Vamos a tener tres objetivos principales en nuestro empezar del recorrido cristológico. Reconocer en primer lugar algunos aspectos fundamentales de Jesús de Nazaret que nos ayuden a vivir de una manera la imagen de aquel hombre que tanto impresionó a los que compartían con él en su tiempo. En segundo lugar, penetrar en la experiencia pascual de los primeros cristianos para comprender mejor qué es creer en Cristo resucitado. Y en tercer lugar, conocer mejor la fe de los cristianos que se atreven a afirmar algo tan original y escandaloso: en Jesús de Nazaret, Dios se ha hecho hombre por nuestra salvación. Vamos a dar inicio teniendo en mente el texto de Mateo 16, del versículo 13 hasta el versículo 17. Dice así: Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, u otros que son unos profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de cristología, de pronto nos podemos encontrar en un momento complicado de no comprender qué significa, pero más o menos el principio de la palabra nos va a decir qué es de lo que vamos a hablar, y es de Cristo, de la persona de Jesucristo. Y debemos comprender directamente que el recorrido de la fe no es un misterio de salvación como acontecimiento pascual vacío, sino más bien teniendo en cuenta elementos importantes como por ejemplo la doble naturaleza de Jesús, humana y divina. Por tanto, vamos a estar hablando en todo momento, y eso es importante que lo tengamos claro, por un lado del Jesús histórico y por otro lado del Cristo de la fe. Los dos comprendiéndolos como una sola realidad, sin separar la una de la otra, sin pretender quedarnos con una de las dos, sino más bien conmutándolas. ¿Y por qué es importante la cristología para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros los bautizados? Cristo es la verdad última, es el criterio supremo de actuación y la única esperanza de salvación y liberación definitiva. Podríamos quedarnos en la costumbre de creer únicamente en algún aspecto puntual y desviarnos de toda una totalidad. Y cuando nosotros nos desviamos de un aspecto total y nos detenemos en algo parcial, tendemos, además de no comprender todo lo que creemos, a desviarnos de lo que realmente nos enseña nuestra Madre la Iglesia. ¿No representa esto entonces una historia pasada o desactualizada, sino para nosotros
una realidad totalmente tangible de la cual se desprende nuestra fe y en la cual nosotros nos vemos planificados en aquel que es el único sacramento, que es Jesucristo, y del cual se desprenden como 7 fuentes agraciantes para el hombre los demás sacramentos que tenemos dentro de la Iglesia. Por esto creemos nosotros firmemente en Jesús como plenitud de la revelación. Y nos va a decir el Concilio Vaticano II en el documento Dei Verbum, en el numeral segundo: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Jesucristo, que es el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. No estamos nosotros entonces creyendo a ciegas y sin razonar. De eso no se trata la experiencia en la Iglesia. Nosotros no creemos simplemente porque nos han dicho, sino que creemos porque comprendemos. Creemos porque amamos. Y esto lo decía San Juan Henry Newman: creemos porque amamos, y esto es una gran verdad. A esta frase o a esta realidad nosotros le vamos a poder agregar que amamos porque creemos y porque conocemos, porque nos hemos dejado insertar en el misterio de la fe, este misterio que dota de sentido a la existencia humana. Decimos entonces que el cristiano es, por tanto, un hombre que en medio de las diferentes ideologías e interpretaciones de la vida que le rodean, busca en Jesucristo el único sentido de la existencia, lo que nos conduce a convencernos que la fe es una adhesión permanente a la persona de Jesús. Cuando nosotros decimos que es una adhesión permanente a la persona de Jesús, estamos haciendo referencia a un alguien, no a un algo. Y eso es lo que creemos firmemente nosotros dentro de la Iglesia. Cuando entramos a un templo, cuando nos arrodillamos frente al sagrario, frente al Santísimo, que es presencia real, no lo hacemos frente a un algo, lo hacemos frente a un alguien. Y es por eso que le hablamos con confianza y en oración, con total desprendimiento y entrega. Porque realmente no es que significa como si estuviera ahí, es que realmente está ahí. En esta misma línea podemos preguntarnos cómo contemplar esta fe de la cual nosotros estamos hablando. Y tenemos que decir que esta fe como adhesión en la persona de Jesucristo no la podemos aceptar meramente como una observancia de ciertas leyes o prescripciones morales que vienen de una tradición judía, como podríamos estar hablando de los 10 mandamientos que aparecen en el Deuteronomio capítulo 5, sino más bien en aceptar a Cristo como modelo de vida en el que podemos descubrir cuál es la tarea verdadera que debe realizar el hombre. Esto no quiere decir, y atención, no estamos afirmando que los 10 mandamientos no sean importantes o que no deban llevarse adelante como parte de nuestra vida, sino más bien que estos mandamientos, que estas prescripciones dadas por Dios, son vividas o deben vivirse plenamente en la vida del cristiano, tal como lo propone Jesús en Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante una propuesta novedosa de conversión en la caridad, de servicio, de entrega, de compromiso con Él y con los hermanos. Somos seres de comunión. No vivimos solos ni estamos estancados en un solo punto ni con una sola persona. Estamos en comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Ese es el misterio de la Iglesia, es lo que celebra nuestra fe. Entonces el cristiano no es solo aquel que cree en Jesucristo, sino es el hombre que frente a diversas actitudes y estilos de vivir y de comportarse, acude a Él, acude a Jesucristo como último criterio de actuación ante el Padre y los hombres, siendo coherente con su manera de vivir, imitándolo y siguiendo sus pasos. De aquí entonces la importancia de convencernos firmemente de que somos imagen de Dios, de que Él nos ha dispuesto para amar, de que nos ha dispuesto para vivir en comunión y que nos va guiando y nos va marcando un camino mediante una propuesta totalmente libre para entender este misterio a una profundidad mayor.
es un actualizar de nuestra fe. En cualquier época, los que desean creer y vivir a fiel manera su vida cristiana, debemos entonces preguntarnos, no solamente una vez, sino 1000 veces o las que sean necesarias, ¿quién fue Jesús de Nazaret? ¿Quién es hoy Cristo para nosotros? ¿Qué podemos esperar de Él? ¿Cuál es nuestra esperanza en la promesa contra la muerte? Es una mirada escatológica, es una mirada en más allá, es una certeza de tener una vida eterna junto a Él, que no está esperada únicamente cuando moramos, sino que estamos construyendo desde ya. Y eso lo vamos a ver más adelante dentro de la predicación propia de Jesucristo. ¿Cuál es el sentido pleno de nuestra vida? ¿A qué estamos poniendo como primer lugar? ¿Qué estamos colocando como primera importancia, como primicia en nuestra vida? ¿Cómo responde la persona de Jesús a todo lo que hay hoy en día? No es solamente fijarse en cómo va o lo que hay, sino que actualizamos este mensaje y creemos firmemente que esta persona de Jesucristo responde verdaderamente a cada una de nuestras situaciones sin pasar de moda. Entonces, preguntémonos primero quién era Jesús de Nazaret. Y bíblicamente debemos decir que el canon no afirma o no da exactamente mucho detalle con respecto a su vida. Y en este momento nosotros vamos a darnos cuenta que solamente conocemos en esta misma línea aspectos de sus primeros años de vida y de sus últimos años de vida. No hay rasgo entonces de lo que había ahí en esos años de en medio. Inclusive nosotros podemos llegar a comprender esa situación en primer lugar porque la Sagrada Escritura no nos presta, como lo acabamos de decir, información sobre esto. Y en segundo lugar, porque la Sagrada Escritura no es una autobiografía, no es un libro que nos va contando a manera de cuento o que nos va narrando a manera de situación de sueño para decir algo que posiblemente fue o para decir algo que se le ocurrió a algún fulano, sino que es netamente un libro de fe con contenido histórico. No es entonces limitado a una historia simplemente. Con esto comprendemos nosotros que a los autores sagrados, a los escritores sagrados, de la Sagrada Escritura, no les interesaba estrictamente poner cada movimiento acontecido, sino mostrar más bien el mensaje de salvación que Dios les inspira. Este mensaje de salvación que se plenifica, como lo dice el Concilio Vaticano II, en la persona de Jesucristo. Jesús de Nazaret aparece en el pueblo judío como un personaje con rasgos proféticos, entre los cuales vamos a mencionar dos. El primero es que tiene la capacidad de denuncia, y esta capacidad de denuncia le lleva a la confrontación, que le exige a los profetas, recordemos que es una característica propia de los profetas, les exige una fortaleza interior muy grande para soportar las presiones sociales. En segundo lugar, los profetas son columnas de hierro ante la sociedad, no por su simbología, sino por la experiencia nuevísima de Dios. Al contacto con Dios, todo, absolutamente todo, queda transformado. De esta manera también la vida del profeta queda transformada y nuestra vida también de paso. Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús causó un fuerte impacto en la sociedad de los judíos. Lo particular del mensaje de Jesús y de su manera de actuar como paradigma despierta a nivel político una alerta expectante para saber qué es lo que va a hacer. A toda la población que no es judía, incluso a los judíos, les da una alerta de ver qué es lo que va a seguir con la vida de Jesús y qué propuesta le va a dar al pueblo. Y al mismo tiempo, a un nivel religioso, despierta una esperanza. ¿Por qué una esperanza? Porque aquel pueblo está centrado en ver o tener la confianza puesta en una profecía antigua con respecto al Mesías que vendría a salvar el mundo. Jesús es entonces un paradigma frente a una crisis social. Todas las actitudes y aquellas acciones que lo convierten prontamente en una causa de rechazo por parte de los sectores más influyentes de la sociedad judía, y acerca de esto
podríamos decir es el causante de que su vida termine muy joven, siendo ejecutado por las autoridades romanas que ocupaban el país, debemos recordar al mismo tiempo que todo esto que estamos diciendo lo estamos hablando en un sentido del Jesús histórico, es decir, es un recorrido por su vida, no nos escandalicemos, vamos comprendiendo poco a poco. Entonces, en esta misma óptica tendríamos que decir sobre Jesús de Nazaret que luego de ser ejecutada su vida termina con un gran fracaso ante todo el pueblo, ante todas aquellas autoridades que lo llevaron hasta el Gólgota, destinado sin duda alguna a un olvido inmediato. Sin embargo, no es así. A pocos días de la muerte de Jesús, todo aquel círculo de expectantes, tanto políticos como religiosos, y que están desalentados, viven la experiencia única, la experiencia de la resurrección. Y esto es lo que va a marcar una diferencia impresionante y lo que va a decirnos a nosotros que estamos caminando con una esperanza, que no es vacía nuestra fe. La primera comunidad creyente hace eco de esta experiencia de fe y descubre el misterio que se encierra en Jesús a partir de una doble experiencia. Primero, porque la primera comunidad creyente tiene contacto con Jesús durante su vida, y en segundo lugar, por la exaltación después de la ejecución en la cruz. Tienen testimonio, tienen oportunidad de estar en primera fila viendo qué es lo que sucede. Es decir, ellos no se quedan únicamente con un aspecto histórico de qué es lo que va pasando, de si se moría o no se moría, de que si resucitaba o no resucitaba, sino que ellos ven los pasos que tiene su vida y además de eso, cómo se concreta en la plenitud la resurrección de Jesucristo. Por tanto, si nosotros queremos seguir el ejemplo de esta primera comunidad de creyentes, debemos necesariamente evitar dos errores que mencionamos de manera muy breve al inicio. Por un lado, evitar partir únicamente de la resurrección de Cristo olvidando quién fue Jesús de Nazaret, es decir, eso significa quedarse solamente con el Cristo de la fe, y en segundo lugar, partir únicamente de su historia terrestre olvidando la resurrección que da sentido a toda su vida y a su muerte, es decir, quedarse con el Jesús histórico. Por eso hablamos del Cristo de la fe y del Jesús histórico. Y estos dos hacen la persona de Jesucristo. Por eso comprendemos en la parte del Jesús histórico, y su propio nombre lo dice, la vida de Jesús, la historia de Jesús, y el Cristo de la fe, que es ya el misterio propio de la redención, toda la planificación. Recordemos por supuesto que toda la vida de Jesús es vida redentora y salvadora. No podemos dejar o decir jamás ni nunca que no es salvadora cuando está todavía haciendo su vida, y que es salvador únicamente después de la cruz. Jamás. O sea, toda su vida es vida de salvación, vida de redención, y por eso hablamos de Jesucristo. El Jesús histórico, como hemos dicho anteriormente, a nivel bíblico no existe como tal una biografía. Y veamos, por ejemplo, cómo después de ser hallado Jesús en el templo junto a los doctores, en el capítulo 2, en el versículo 52, el evangelista Lucas narra con las siguientes palabras, y termina, es el último versículo del capítulo 2. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Después de que Lucas termina de decir esto, no aparece absolutamente nada de Jesús y no se vuelve a saber nada de él, sino hasta que ya es un adulto en su bautismo. Y es este bautismo el que va a marcar la diferencia, y lo vamos a ver un poco más adelante. Precisamente es por hoy que los investigadores se han esforzado por conocer más datos históricos sobre la vida de Jesús, aunque pocos aspectos se han llegado en acuerdo un poco mayoritario. Sin embargo, nos ofrecen a nosotros un cuadro histórico suficiente donde seamos capaces de situar a Jesús de Nazaret, y ningún investigador serio realmente duda sobre la existencia de Jesús. Entonces, vamos a ver un poco de los datos históricos biográficos de Jesús. Aunque se ha discutido sobre las fechas de nacimiento y de muerte, o la fecha de ejecución, los autores que han llevado a cabo estas investigaciones coinciden únicamente en dos cosas.
El primero, que Jesús nació antes del año 4 antes de Cristo, es decir, el año 0, 4 años hacia atrás, y con respecto a su muerte, a un aproximado que se dio en el año 30. Es por esta razón más o menos que acomodamos las fechas y decimos que Jesús tendría la edad de 33 años cuando murió en la cruz. Jesús es judío. ¿Y qué significa que Jesús sea judío? Judío significa que él lleva adelante todo lo que implica estar dentro del clan judío, dentro de la sociedad judía, es decir, que a los 8 días es circuncidado, que ya es presentado en el templo, que va a la sinagoga a leer la Torá, a escuchar la Torá. Su patria propiamente es Galilea, una región que era semipagana y por ser semipagana es rechazada por muchos judíos que están allí ubicados. Su lengua materna es el arameo y aunque en ese sentido podemos decir que es la lengua básica de Jesús, la lengua base, debía necesariamente conocer también el hebreo por cuestiones culturales. ¿Por qué? La Torá, el libro de la ley, está escrito en lengua hebrea y además de que está escrito en lengua hebrea, debe ser proclamado en la lengua en que está escrito. Si Jesús sabe y conoce el libro de la ley, si se acerca a la sinagoga cumpliendo sus deberes o cumpliendo lo que se espera de un judío, entonces debía escuchar la Torá en hebreo y proclamarla también en hebreo. Aprende el oficio de José, su padre putativo. Entonces, si decimos que aprende el oficio de José, tenemos que comprender que lleva una vida ordinaria como de cualquier trabajador. No sería para nada extraño ubicar nosotros, ni tampoco está mal, ubicar a Jesús pensándolo con José, trabajando con sus manos, inclusive es una suposición que en los días o en los años, que no aparece nada escrito de él, probablemente estaría trabajando. No está mal pensarlo y no está descabellada la idea tampoco, porque él hereda por costumbre, como era en el pueblo judío, lo que hacía su padre, el trabajo de su padre. Recibe el bautismo por manos de Juan. Y este bautismo va a marcar la diferencia para nosotros, ya que deja de ser únicamente un bautismo de pertenencia para convertirse en un bautismo de adhesión, un bautismo con el Espíritu Santo. Veámoslo en Lucas capítulo 3, versículo 21. Luego de su bautismo comienza una actividad de predicación por Galilea, más tarde por Judea y finalmente por Jerusalén. La manera en que predica Jesús es con un lenguaje básicamente sencillo, pero agudo. En su momento es sencillo, pero muy enfático, es muy claro, que resulta inconfundible para todos aquellos que lo escuchan. Y lo hace inconfundible porque la mayor parte del tiempo cuando habla utiliza las parábolas. Y estas parábolas, si nosotros le prestamos atención, están siempre ligadas a una observación de algo que va con la naturaleza, el viñador, el pastor con las ovejas, que sería un aspecto de la vida en general. Entonces, atenta con la naturaleza y con los aspectos de la vida en general. Eso lo podemos comprobar nosotros cuando leemos la Sagrada Escritura en todo lo que son las parábolas de Jesucristo. El tema central de toda la predicación de Jesús es sin duda alguna la llegada del reino de Dios. Y no solo la llegada del reino de Dios, sino la construcción de este reino de Dios, del reino de los cielos. Realidad que nosotros vivimos y que no es ajena a nuestras vidas, ni tampoco desactualizada si se quisiera pensar. No se podría llevar a un momento donde digamos que lo que Jesús predicó fue para aquellos que estuvieron allá, pero que no responde a nuestra realidad, porque esta palabra de verdad, que es palabra de vida y que es palabra real, es actualizada y responde a nosotros en cada situación particular, es imperecedera. Recordemos que Juan 1:14 nos va a decir, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, ese verbo que habla Juan, es toda la verdad de la plenitud de la revelación de Jesucristo.
Y en medio de esta plenitud y esta predicación, Jesús va a realizar también curaciones que resultan inexplicables para todos aquellos que las están viendo. Y resultan tan inexplicables y tan complejas que por eso también debemos comprender que Jesús es rechazado, porque ellos ven algo que no comprenden. En esta misma línea, no solo le falta realizar o no nada más hace curaciones, sino que realiza también milagros, que ocupan un lugar muy importante en los evangelios y que es imposible rechazarlos todos como si hubieran sido un invento posterior de la primera comunidad cristiana. No podríamos decir nosotros entonces que todo eso no sucedió y que se lo inventó la comunidad cristiana para que luego fueran a creer en la persona de Jesucristo después de la resurrección, porque los mandaron a dar testimonio. Veamos a Mateo 28, los mandan a dar testimonio y eso nos dejaría pensar a algunos que se inventaron para ver cómo hacían creativamente que Jesús sí existió. Eso no puede pensarse de ninguna manera. Sí podríamos nosotros, a través del estudio crítico del Evangelio, pensar o creer, por ejemplo, o convencernos, ya está con estudio a nivel bíblico, que estos milagros de pronto no suceden pie a la letra o al pie de la letra como se van proponiendo, sino que pudo haber variado en algún sentido. Eso sí podría, pero que sí sucedió. No se podía dudar de esta realidad. Toda la vida es una vida constante de milagros y estos milagros de esperanza. Esta esperanza es la que a nosotros nos motiva a continuar como cristianos. Estas palabras de fe son las que nosotros vamos encontrando y vamos viendo cómo nuestra vida comienza a tener sentido y cómo nuestra vida empieza a caminar adelante cuando nos convencemos de que realmente existe y que realmente está con nosotros la persona de Jesucristo. Ahí está la diferencia. Pero cuando nosotros nos convencemos únicamente de que existe un aspecto de salvación, pero que no tiene historia, y dejamos a un lado el Jesús histórico, nosotros estamos creyendo sobre algo simplemente que va a quedar ahí sin fundamentación. Por eso es importante conocer de dónde viene Jesús. Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos para nosotros poder decir fundamentadamente y para creer y para conocer y realmente llegar al culmen de que creemos porque amamos. Y nosotros amamos tanto nuestra fe que queremos conocer. Y tenemos el don que Dios nos da de la inteligencia, de la comprensión, del discernimiento. Y esto nos ayuda también a convencernos y a profundizar aún mucho más en el misterio de la persona de Jesucristo. Muchos detalles del proceso de la muerte de Jesús son un objeto de discusión, pero es un hecho seguro que fue crucificado en Jerusalén tras ser acusado como un revolucionario político ante las autoridades romanas. Entonces, toda la vida, todos los aspectos que acabamos de mencionar provocan que se vea como un rebelde, como un revolucionario, como alguien que va en contra de lo que enseña la comunidad romana, y entonces empiezan a perseguirlo. Recordemos todos estos aspectos también que los va a tratar y los va a vivir en carne propia San Pablo, cuando es perseguido por testificar, por testimoniar la vida y la persona de Jesucristo. Finalmente, para el día de hoy, tenemos que decir que todos estos datos que hemos estudiado no son lo único que podemos saber con certeza sobre Jesús, y sobre todo que no son lo más importante, como vamos a ver un poco más adelante, pero sí son elementos que nos van a ayudar a encuadrar, a tener una amplia visión sobre la figura histórica de Jesús, y que se pueden obtener, esto que hemos dicho, de los escritos evangélicos según San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, inclusive en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, y que a pesar de que estos escritores divinos, sagrados, no han querido a nosotros darnos una biografía o una descripción completísima de la vida, tenemos que convencernos de que vamos a ver
una historia de salvación, y este elemento lo vamos a estudiar y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la Sagrada Escritura. Lo vamos a poder comprender. Cuando nosotros vamos a ver y vamos a tener una visión un poco más amplia con respecto a la cristología, la persona de Jesucristo, comprendemos mejor lo que es la Sagrada Escritura. Cuando nosotros tenemos una mirada más amplia y un conocimiento más profundo de la persona de Jesucristo, nos comprendemos dentro del misterio de la Iglesia, y a eso responde la eclesiología también. Son misterios de comunión, y esta comunión no está desligada de la Sagrada Escritura, no está desligada de la eclesiología, no está desligada de la liturgia, ni de la mariología, de absolutamente nada que cree la Iglesia, sino que se conmuta, se hace uno solo en la persona de Jesucristo, en quien es la revelación, la plenitud de la revelación de Dios Padre. Al terminar el día de hoy con este breve recorrido un poco histórico, nos vamos a ubicar para la siguiente formación de las catequesis de Cristología en Jesús como un personaje inclasificable. Jesús no cabía en una clasificación. Jesús no podía ponerse en este grupo, en aquel grupo, porque no pertenecía a ninguno de ellos. Y lo vamos a ver más adelante, lo veremos después y lo comprenderemos, no solamente para saberlo, no solamente para estudiarlo, sino para convencernos que nuestra vida, que es una vida llena de compañía de Dios Padre, de Dios Hijo, iluminada por Dios Espíritu Santo, es una vida de comunión, es una vida de creer, es una vida de convencimiento y de conversión. Hermanos, que estén muy bien. Nos vemos en la Escuela de Formación Parroquial en la próxima entrega, el viernes a las 7 de la noche, con el tema de eclesiología. Que Dios los bendiga.